Mundial de Fútbol, Estados Unidos 1994. La selección colombiana llegaba como favorita. Pero todo salió mal. Andrés Escobar, un jugador que soñaba con hacer historia, terminó marcando un autogol, un error que no solo selló la eliminación de Colombia en el Mundial, también marcó su sentencia de muerte. 10 días después, Andrés Escobar fue asesinado. ¿Cómo algo tan absurdo como un autogol terminó en tragedia? En una época donde el fútbol, el dinero y la violencia iban de la mano, esta promesa del fútbol terminó pagando con su vida. La historia que no debió de ser historia. Autogol, el asesinato de Andrés Escobar. Historias que no debieron ser historias. Andrés Escobar Saldarriaga. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia, en el seno de una familia de clase media. Hijo del banquero Darío Escobar y de Beatriz Saldarriaga, era también el hermano número 5 y desde chico supo que su camino era el fútbol. Cursó estudios en el Colegio Calasanz, pero perdió el 10º grado porque solía escaparse para jugar al fútbol. Lo mandaron al Instituto Conrado González, donde sí pudo compaginar estudios y entrenamientos. Aunque empezó delgado y sin disciplina, cuando decidió que el fútbol era su vida, se transformó. Se enfocó como profesional, adoptó una dieta adecuada, entrenó hasta ganar físico y se pulió como jugador de verdad. Medía 1,85 m. Pero este amor y pasión por el fútbol se consolidaron gracias a su hermano Santiago, jugador del Atlético Nacional y su mayor ejemplo. A sus 19 años debutó también con el Atlético Nacional y desde entonces se volvió un referente. En 1989 fue clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores que ganó el club. También sumó títulos nacionales en el 91 y el 94, además de varias finales. En 1990 jugó brevemente en el fútbol suizo con el equipo Young Boys. El caballero del fútbol. Andrés Escobar era defensa central, pero no uno cualquiera. Jugaba con inteligencia, con clase, con la cabeza, sin golpes ni entradas violentas para imponerse. Su estilo era limpio, elegante y ordenado. Por eso lo llamaban el caballero del fútbol. Así jugaba, así vivía. Serio, tranquilo, profesional, ejemplo de juego limpio. Tenía buena lectura del juego, anticipación y una gran capacidad para ganar por arriba. Destacaba como cabeceador, pero sin depender de la fuerza bruta. Buscaba siempre la precisión. Jugó casi toda su carrera con el dorsal número 2 y era respetado por todos. Organizaba la defensa, era líder y guía dentro y fuera de la cancha para jugadores que después harían historia, como Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal y varios más. Sin lugar a dudas, era el candidato natural a suceder al Pibe Valderrama como capitán del seleccionado. Pero Escobar no era solo respetado por cómo jugaba, también por cómo era, una persona centrada, humilde, decente, un tipo correcto, con valores firmes y una conciencia clara de lo que era justo y lo que no. Lo decían todos: buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen novio. Parecía repetido, pero en su caso era verdad. Daba propina a niños y trabajadores en los semáforos. En Navidad recorría Medellín, regalando juguetes a los más pobres, sin cámaras, sin prensa, sin espectáculo, solo corazón. Así como jugaba, vivía, con respeto, con calma, con clase. Con la Selección Colombia. Andrés Escobar debutó con la selección colombiana el 30 de marzo de 1988 en un partido contra Canadá. Pocos días después,
anotó su único gol con la selección cafetalera. Y no fue en cualquier cancha. Fue en Wembley, contra Inglaterra. Estuvo en las Copas América del 89 y del 91. Y a sus 23 años jugó las eliminatorias rumbo al Mundial Italia 90, siendo titular en los 4 partidos del Mundial. En el 93, una lesión lo dejó fuera de las canchas por casi 8 meses. Por eso, no jugó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. Pero en octubre, 8 meses antes de empezar el Mundial, volvió. Y volvió bien. Jugó con el Atlético Nacional en la primera mitad del 94 y más tarde ganó el título. Y entonces, su vida no podía ir mejor. Había sido convocado a la selección de Colombia, considerada la gran favorita para ganar el Mundial de Estados Unidos 94. Además, estaba a punto de cumplir un sueño: fichar por el AC Milan, nada menos que para reemplazar a Franco Baresi, uno de los íconos más grandes del club y uno de los mejores defensas de la historia. Y en lo personal, también todo iba en ascenso. Estaba comprometido con Pamela Cascardo, una odontóloga, y la boda ya tenía fecha. Sería 5 meses después del Mundial. Sin duda, Andrés estaba en su mejor momento. Estaba listo, pero nadie imaginaba lo que vendría. El Mundial del 94 para Colombia. Fútbol, narcos y miedo. El Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94 se llevaría a cabo entre el 17 de junio al 17 de julio y fue el último mundial que contó con 24 selecciones. La selección colombiana había clasificado a un mundial por tercera vez y su segunda consecutiva, habiendo quedado primero en su grupo, incluso sobre el potente equipo argentino. Colombia llegó a ese mundial con una de las generaciones más talentosas de su historia, una generación dorada que ilusionó a todo un país. Colombia no llegaba como candidata, llegaba como favorita. No solo había clasificado, le había ganado 2 veces a una Argentina que salía de ganar las 2 últimas Copas América, la de Confederaciones y la Copa Artemio Franchi, precursora de lo que hoy llaman finalísima. Y en el último enfrentamiento la goleó 5-0 en plena Buenos Aires. Colombia había roto el invicto que arrastraba Argentina desde 1990, con 33 partidos sin conocer la derrota. Así lo había dicho Pelé: Colombia es mi favorito para ser el campeón del mundo. Esa frase fue una bendición y una maldición. Y así empieza el Mundial. El primer partido de Colombia fue el 18 de junio, pero, inesperadamente, la selección cafetalera cayó por 1-3 contra Rumanía, un resultado decepcionante por la buena campaña que había venido realizando. Por ello, en el siguiente partido Colombia estaba obligado a ganar o siquiera empatar. Perder era quedar totalmente eliminado. El partido que venía sería de vida o muerte. En los años 90, el fútbol colombiano estaba fuertemente infiltrado por el narcotráfico. Carteles como el de Medellín y Cali usaban los clubes de fútbol como fachada para lavar dinero y comprar influencia. Estos equipos, que eran potencias deportivas, también estaban financiados en parte con dinero sucio. Y aunque Pablo Escobar, el capo más temido del país, había muerto en diciembre de 1993, apenas 6 meses antes del Mundial, seguía más vivo que nunca. Las estructuras criminales que él dejó atrás no se habían desintegrado, solo cambiaron de manos. La mafia seguía teniendo poder, dinero y un pie metido en el fútbol colombiano. Entonces, el hecho de que Colombia llegara al Mundial como favorito había generado una expectativa descomunal en el país, alimentada por los medios, apuestas y sí, también por los narcos. Estos eran más que aficionados, eran inversionistas, patrones y apostadores. Apostaban millones en partidos y su dinero podía cambiar la carrera o la vida
de un jugador. Pero ojo, esto no era nuevo. Ya antes, el fútbol colombiano había sentido el filo del poder del narco, de la forma más brutal. Y para entender hasta qué punto el narcotráfico había corrompido el fútbol colombiano, hay que retroceder unos años. En octubre de 1989, el árbitro Álvaro Ortega dirigió un partido entre América de Cali y Deportivo Independiente de Medellín. Anuló un gol que le habría dado el empate a este último. Entonces, el partido terminó 3-2 a favor del América. Pablo Escobar, capo del cártel de Medellín, que para 1989 aún estaba vivo, se encontraba viendo el partido por televisión. Cuando vio la decisión arbitral, estalló. Según el testimonio de John Jairo Velázquez, alias Popeye, Pablo gritó que Ortega se había vendido y ordenó acabar con él. El 15 de noviembre, sicarios lo interceptaron afuera del hotel donde se hospedaba en Medellín y lo acribillaron. 9 disparos por un simple gol anulado. ¿Consecuencias? Ninguna. El caso fue archivado. El crimen quedó impune y el mensaje era más que claro. En Colombia, un error en la cancha podía costarte la vida. Para el Mundial de Fútbol de 1994, la mafia colombiana había apostado millones a que Colombia ganaba el campeonato o que hacía un papel sobresaliente o al menos pasaba a octavos de final. Y tras la derrota contra Rumanía, el caos se desató. La eliminación significaría pérdidas económicas enormes para ciertos apostadores mafiosos. El segundo partido de Colombia. El autogol. Antes del segundo partido, la presión sobre la selección colombiana ya era insoportable. Un día antes del encuentro, el técnico Francisco Maturana recibió una llamada. Lo amenazaron de muerte si no sacaba del once titular al jugador Gabriel Barrabás Gómez. La orden venía de mafiosos vinculados al narcotráfico. En su lugar, exigían que jugara Leonel Álvarez, mediocampista del América de Cali. Maturana cedió, no tenía opción. Esa modificación era una muestra del miedo que ya se respiraba dentro del equipo. Y así, el 22 de junio de 1994, empieza el segundo partido de Colombia, esta vez contra Estados Unidos. Desde el inicio, el equipo se notaba tenso, jugaban con miedo. Entonces, en el minuto 34, ocurrió lo impensable. El estadounidense John Harkes lanzó un centro al área colombiana, al arco de Oscar Córdoba. Andrés Escobar, el número 2, intentó cortar el pase, un centro rasante que amenazaba con encontrar a un rival. Pero el balón rebotó en su pierna y terminó en el fondo de su propio arco. Autogol. Andrés se llevó las manos a la cabeza. No lo podía creer. En realidad, nadie lo podía creer. «Mami, al tío Andrés lo van a matar», dijo Felipe a la distancia, su sobrino de 10 años, tras ver el gol en la televisión. Silencio, desazón. La culpa cayó sobre todos, pero especialmente sobre uno. Ese primer tiempo terminó con el marcador 1-0 en contra de Colombia. A los 7 minutos del segundo tiempo, Ernie Stewart marcó el segundo gol para los estadounidenses. Y sobre el final, justo en el último minuto del partido, Adolfo, el Tren Valencia, marcó para Colombia. Pero no alcanzó. El resultado final fue de 2-1. Colombia volvió a perder. Y a pesar de que aún quedaba un partido por jugar, el sueño había terminado. La selección colombiana había sido eliminada. Fue un golpe terrible, y con esa eliminación, gente muy poderosa del otro lado de la ley acababa de perder millones. Narcotraficantes, apostadores ilegales, tipos muy peligrosos.
En ese momento nadie lo sabía, pero ese autogol de Andrés Escobar sería sin duda el más caro en toda la historia del fútbol colombiano. En el tercer partido, Colombia venció a Suiza por 2-0, pero ya no servía de nada. La selección se despidió del Mundial. Pero lo peor aún estaba por llegar. Adiós al Mundial. El regreso a Colombia. Tras la dolorosa eliminación, la selección colombiana estaba devastada. La presión de la prensa, la decepción de todo un país y el ambiente de miedo, ligado a apuestas y amenazas del narcotráfico, lo contaminaban todo. En medio de esa tormenta, Andrés Escobar, autor del autogol, recibió una invitación para quedarse en Estados Unidos. El cuerpo técnico aconsejó lo mismo, no volver aún, y menos él, hasta que el peligro bajara. Su familia estaba en Las Vegas, Nevada. Pero Andrés se negó. Quería volver a su tierra, a Medellín. Quería dar la cara. Y la dio. El 29 de junio, 3 días antes de la tragedia, el diario El Tiempo publicó una columna escrita por él. Era un análisis sobre la participación de la selección en el Mundial. El título: Nos faltó berraquera. Una expresión muy colombiana que, aunque tiene varios matices, aquí significaba: nos faltó carácter, nos faltó coraje, nos faltó esa fuerza interior para cambiar la historia. Ese análisis fue un testimonio sincero del carácter de Escobar, un hombre que asumía sus errores con dignidad, mirando a todos de frente, incluso en la peor crisis del fútbol colombiano. Después de tantas vueltas, paulatinamente se decantan las razones de este fracaso en el Mundial. Faltó berraquera. Es una cuestión de honor reconocer que no tuvimos el empuje necesario en los momentos difíciles que nos planteó el campeonato. En fin, una experiencia muy dolorosa que simplemente es un llamado a la cordura, a la reflexión, y no lanzar alegres conceptos tratando de analizar todo un proceso de 7 años por un solo momento de derrota. Queda una sensación amarga porque sentimos que se desperdició una gran oportunidad de ratificar los progresos del fútbol colombiano. Y pese a todo, Andrés agradeció. Quiero agradecer al pueblo colombiano porque siempre encontramos un respaldo, aún en estos momentos difíciles para cualquier deportista. Muchos han entendido, otros no, pero igual hay que mirar hacia adelante porque todo va cicatrizando. Pero quizás lo más desgarrador de su carta fue el final, una despedida que nunca imaginó que sería literal. Un abrazo fuerte para todos y para decirles que fue una oportunidad y una experiencia fenomenal, rara, que jamás había sentido en mi vida. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. El asesinato de Andrés Escobar. El 1 de julio de 1994, Colombia todavía no salía del shock. El Mundial había terminado para la selección con un sabor amargo, y para muchos, el culpable era Andrés Escobar. Pero mientras lo criticaban, él se mantenía tranquilo, porque a pesar del autogol, su carrera seguía en ascenso. Clubes europeos, entre ellos el poderoso AC Milán, aún querían ficharlo, pues sabían lo que él valía y porque un error no borra la grandeza de un verdadero jugador. Ese día, Andrés necesitaba despejarse. Salió con su amigo JJ Galeano y otros más. Querían distraerse, respirar, olvidar por unas horas lo que había pasado. Fueron a varios locales en Medellín. Muchos lo saludaban con respeto. Otros, sin empatía alguna, lanzando burlas crueles. Pero Andrés, como siempre, sonreía. Nunca perdía el control
Él no era un hombre de confrontaciones. Luego, decidieron ir a la discoteca Padova, en la carretera Las Palmas, en el oriente de Medellín. Parecía que todo iba a estar tranquilo, hasta que aparecieron ellos, los hermanos Juan y Pedro Gallón Henao. Estos hermanos eran peligrosos, tenían oscuros vínculos con el narcotráfico, apuestas ilegales y lavado de dinero. Ellos también empezaron a burlarse de Andrés y también lo culparon por el autogol, pero con un tono mucho más irrespetuoso y amenazante, incluso con cantos de burla. «Autogol, Andrés, autogol». El jugador prefirió en todo momento evitar responder indecorosamente, pero aún así les exigió respeto. Entonces, Andrés y su grupo decidieron retirarse. Los amigos de Andrés habían estacionado sus automóviles cerca del local, pero Andrés lo había hecho en una cochera, la cochera del restaurante El Indio, que quedaba a unas cuadras y cruzando la avenida. Andrés se dirigió hacia allá junto a su amiga Natalia Martínez. Era de madrugada. Era una avenida solitaria, pero ninguno se dio cuenta que los estaban acechando. Andrés arranca su vehículo, pone en reversa para salir, pero entonces una camioneta les corta el paso. Desde adentro estallan los gritos. Son otra vez los hermanos Juan y Pedro Gallón Henao, insultándolo esta vez con todo. Andrés no se baja. Desde el asiento les responde con firmeza y con rabia que lo dejen en paz. Pero ellos no piensan retroceder. La camioneta sigue ahí, bloqueando su camino. Y entre insulto e insulto, se escuchaba una frase repetida con prepotencia. «No sabes con quién te estás metiendo». Y de pronto, un tercer hombre bajó de la camioneta. Se acercó decidido hacia Andrés. Se trataba de Humberto Muñoz Castro, el escolta y chofer de los hermanos. Tenía una pistola en la mano y sin mediar palabra alguna, la desenfundó sobre el jugador de 27 años, dándole 6 tiros. Los hombres, valientes para insultar en grupo, huyeron como cobardes en su camioneta. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del 2 de julio de 1994. Habían pasado tan solo 10 días desde el autogol. Testigos del hecho llamaron a la policía y emergencias. Y antes de llegar al hospital, Andrés Escobar, el futbolista de 27 años, con todo un futuro por delante, dejó de existir. Arrestos, sentencias y la justicia que no fue. La mañana del 12 de julio, apenas horas después del asesinato, el fiscal Jesús Albeiro Yepes tomó las riendas del caso. Testigos en la cochera describieron la camioneta en la que huyeron los agresores, sumándose a las declaraciones de quienes estuvieron en la discoteca. Paralelamente, un hombre llegó a una estación de policía denunciando que la noche anterior le habían robado su camioneta Toyota, color gris oscuro, placas ITP 748, e incluso indicó que lo habían retenido como rehén. Pero su versión tenía grietas. La camioneta coincidía demasiado con la descrita por los testigos. La policía sospechó. Y horas después, el denunciante confesó. Se trataba de Humberto Muñoz Castro, el chofer y escolta de los hermanos Gallón Henao. Había inventado el robo para despistar e incluso se afeitó su característico bigote para evitar ser reconocido. Tras su arresto, la tensión en Medellín fue tan grande que hubo que trasladarlo a Bogotá. La gente indignada quería lincharlo. Muñoz declaró que al momento del hecho
estaba medio dormido y que escuchó a su patrón decirle a Andrés: «Usted no sabe con quién se ha metido». Aseguró que no sabía que se trataba del futbolista y que no acabó con él por el autogol, sino por una discusión que se salió de control. Luego cayeron también los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, dueños de la camioneta y con vínculos oscuros que salieron a la luz durante el proceso. Cuando el fiscal le preguntó a Muñoz si alguien le había ordenado disparar, él respondió: «Todavía no me habían dado la orden». Humberto Muñoz fue condenado inicialmente a 43 años de prisión, pena que luego fue rebajada a 23, pero finalmente solo estuvo recluido 11 años. La justicia colombiana le permitió quedar en libertad, pues se acogió a ciertos beneficios y salió por buen comportamiento. Por su parte, los hermanos Juan Santiago, de 31 años, y Pedro David Gallón Henao, de 24, recibieron una sentencia de 15 meses de prisión, pero por encubrimiento. Pagaron una fianza de 1,5 millones de pesos colombianos y quedaron libres luego de tan solo 3 meses. Este final judicial dejó la sensación de que la justicia jugó para el equipo equivocado. ¿Lo mataron por un autogol? El sepelio de Andrés Escobar. Hay varias teorías al respecto, todas muy dolorosas y que nos llevan a que la tragedia comenzó con ese gol en contra. Tenemos la teoría del error fatal, que considera que Andrés discutió con la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una provocación desafortunada, un tiro cobarde, impulsado por el ego. La furia postmundial. Para muchos, fue una represalia. El símbolo del fracaso en el mundial era él, y lo hicieron pagar. La otra teoría es la mafia de las apuestas. Durante el mundial, jugadores recibieron amenazas directas. Había millones apostados. El autogol no solo eliminó a Colombia, arruinó fortunas de gente peligrosa, y esa gente no perdona. Todas las teorías nos llevan al mismo punto. Sí, ese error, ese autogol, fue el disparador fatal. Lo señalaron como responsable, lo siguieron, lo confrontaron y acabaron con él. La indignación era absoluta, el dolor insoportable. No había explicación alguna que justificara semejante pérdida. Más de 120,000 personas asistieron a darle el último adiós a Andrés Escobar, el inmortal número 2, y entre ellos el entonces presidente César Gaviria. La mayoría vestía de verde, el color del Atlético Nacional, el único equipo colombiano que Andrés defendió. Sus compañeros de selección, así como el cuerpo técnico, también estuvieron presentes, acompañando por última vez al defensa, al amigo, al hermano. El cortejo fúnebre recorrió Medellín, atravesando calles que Andrés había caminado tantas veces, pasando por el estadio Atanasio Girardot, su casa futbolística, y donde su historia quedó para siempre. Andrés Escobar, la grandeza que no muere. Andrés Escobar seguirá vivo en la memoria como el caballero del fútbol. Jugaba con pasión, pero también con honor. En un deporte donde a veces la trampa es aplaudida, él demostró que se podía ganar y perder con dignidad. Pero su verdadero legado no son solo sus partidos, sino sus valores: humildad, disciplina y respeto. Esa trágica madrugada de 1994, Colombia no solo perdió a un defensa brillante, perdió a un hombre
que hacía del juego y de su vida un arte limpio. Por ello, quienes conocen su historia saben que Andrés Escobar, el caballero del fútbol y el inmortal número 2, continuará inspirando a quienes entienden que la grandeza no está solo en los pies, sino que también está en el corazón. ¿Crees que el autogol fue realmente la causa de la muerte de Andrés Escobar? Te leo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para mí. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir apoyando el canal, puedes hacerlo con el botón de super gracias. Cada aporte tuyo es clave para mantener vivo este espacio. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y activar las notificaciones. Y recuerda que puedes escucharme en Spotify e iVoox. Los enlaces en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video, aquí con Nimia. Y esas historias que no debieron ser historias.